Tardes. Empecemos, empecemos ya sin perder más tiempo. Así que, no sé si ya estamos todos, me parece que creo que ya. No sé si ya estamos todos, me parece que creo que sí, porque hay varios. No los he contado, pero me parece que ya casi estamos todos. Bien, lo que se va a tocar en el blanqueo de hoy es básicamente, aparte Se de los está grabando datos la llamada. y contenido que se les ha dado en las clases, en las cuatro clases que hemos tenido, también se les va a dar datos muy específicos que menciona el libro, datos muy específicos que menciona el libro, y de esa manera, pues, puedan englobar, ¿no? Un tema de repaso mucho más integral, junto con lo que se les ha brindado en clase, más los detalles que he apuntado de su libro para este banqueo. Y de esa manera van a tener las herramientas para poder enfrentarse al examen con mucho más éxito. Ahora, cabe señalar, y esto lo reparto para todos, son 5 preguntas de nivel bastante fácil, elemental, 3 de un nivel intermedio y 2 donde la respuesta va a ser razonada, donde la respuesta va a ser razonada. De repente por ahí una analogía en cuanto a un tema un poquito más orientado a eh, darle un toque más aplicativo en el tema de relación, un tipo caso clínico muy pequeño, que ustedes puedan, en base a los conocimientos y contenido que se les ha dado durante todas estas clases, ustedes puedan inferenciar y de esa manera, pues, poder tener un mejor desenvolvimiento y eso va a definir pues las notas más altas para este examen. Bueno, sin más preámbulos, empecemos. En primer lugar, dice, no es cierto acerca de las ondas lentas. Esto está referido a la motilidad. Acordémonos nosotros en primer lugar, que tenemos voltaje por tiempo, tenemos ondas lentas, ¿correcto? Y luego tenemos las ondas en espiga, ¿no? Las ondas en espiga, ¿no? Que van a determinar principalmente, por ejemplo, estas ondas lentas, el potencial en reposo, y este es el potencial de acción, ¿correcto? El potencial de acción. ¿No? El potencial en reposo, básicamente estimulado por el simpático, ¿no? Simpático, el potencial de acción estimulado por el parasimpático, ¿no? La acetilcolina, además, la distensión de la fibra muscular lisa, ¿no? Su distensión. Muy bien, entonces empecemos rapidito con esto. Dice, no son potenciales de acción. Eso es verdadero, porque si bien es cierto, hay para el mantenimiento de estas ondas lentas, hay apertura de canales de sodio, pero que no determinan un potencial de acción, ¿correcto? Son actividades eléctricas espontáneas, cíclicas, ¿no? Que básicamente, pues, no determinan un potencial de acción, sin embargo, un potencial en reposo. Oscilan, oscilan de 3 minutos en el estómago, 12 minutos en duodeno y 8 a 9 minutos en el hígado. Eso también es correcto, eso más o menos nos hace un cálculo, esto nos va a lograr hacer un cálculo de más o menos eh, cuánto se puede demorar, por ejemplo, en una hora el paso, ¿no es cierto?, ¿no? Del peristaltismo que tiene que tener el estómago
el peristaltismo que tiene que tener el duodeno y el peristaltismo que tiene que tener el ilio. ¿Es la función principal de las células de Cajal? Sí, es correcto. Hemos estudiado que las células intersticiales de Cajal son unas células de tipo marcapaso, ¿no? Marcapaso, ¿no? Para el tema de la estimulación o regulación, ¿no? Regulación de de lo que es la motilidad intestinal. Dice, incapacidad de controlar la intermitencia de los potenciales en espiga. Eso es falso, doctores. Esto es falso porque básicamente las ondas lentas son las que van a controlar o van a determinar, ¿no? La intermitencia de las ondas en espiga. Por eso que cuando yo los enseño o yo los he dibujado incluso en pizarra, ¿no? A pesar de que hay potenciales en espiga, a pesar de que hay potenciales en espiga, todavía se mantienen las ondas lentas. Sí, con diferente potencial de membrana, eso sí es cierto, pero se mantienen a pesar de tener, a pesar de la existencia de los potenciales en encima, en espiga, disculpen. Entonces, sí pueden controlar o sí tienen que controlar la intermitencia, ¿no? La frecuencia intermitente de las ondas en espiga. Entonces, esto, esto es totalmente falso. Esto es totalmente falso. Muy bien. Dice, no es cierto acerca de las ondas en espiga. Bueno, hemos hecho un comentario acerca de ellos. ¿Son los verdaderos potenciales de acción? Verdaderos. Son los verdaderos potenciales de acción, ¿no? Determinados básicamente por el sistema nervioso entérico del tipo parasimpático, con liberación de acetilcolina, ¿no? Dice, valores de potencial de membrana mayores de 40 milivoltios favorecen la aparición de más ondas en espiga. A ver, esto es más o menos así. Nosotros tenemos también una curva voltaje por tiempo, ¿cierto? Voltaje por tiempo, ¿no? Y, por ejemplo, tenemos nuestras ondas lentas, tenemos un potencial de acción más elevado, ¿no? Con sus ondas en espiga, podemos tener un potencial de membrana mucho mayor a 40, o sea, que se hace más negativo, ¿no? ¿Y esto qué puede determinar? Puede determinar potenciales de acción mucho, pero mucho más frecuentes. Entonces, esto es un enunciado verdadero, esto es un enunciado verdadero. Dice, demuestra la actividad de los canales calcio-sodio. Acordémonos, ¿no? En el grafiquito que yo les hice al costado de la pizarra, que más o menos la gráfica de potencial de acción estaba más o menos determinado de esta manera, ¿no? Una subida, ¿no? Un poco más, vamos a dibujarlo un poquito más estirado, un poquito más horizontal al comienzo, un poquito más horizontal, y es una subida, ¿no? Lenta, y luego sí se da el potencial de acción y este cae, ¿no? Todo este potencial de acción principalmente se da por canales de sodio-calcio, siendo el calcio el principal electrolito para determinar el potencial de acción, ¿no? Entonces, esto es verdadero. Dice, la apertura rápida de canales iónicos justifica un necesario proceso de contracción muscular más rápido. Eso es falso, doctores. Y les voy a explicar por qué. El peristaltismo como tal, si bien es cierto, tiene ondas lentas y también tiene ondas en espiga, no necesariamente la necesidad es que en principio sea rápido. No es necesidad de que sea rápido. Necesita sí que en muchos casos sea sostenido en el tiempo, ¿correcto? Sostenido en el tiempo, ¿no? Y que no tenga una frecuencia tan cercana. Y además, señalar, como les dije en clase, se aperturan canales lentos de calcio. Si se aperturan canales lentos de calcio, el potencial de acción en su subida y en su bajada va a ser pero mucho más lento, incluso que el potencial de acción de las células
de las células eléctricas, ¿no? De las células eléctricas. Entonces, esto es importante, ¿no? Como las células eléctricas que tenemos en el músculo estriado cardíaco. Entonces, tenemos que tener no una apertura rápida, sino lenta. Vamos a marcarlo con rojo. Una apertura lenta de canal iónico. Básicamente, ¿quién? Calcio. Calcio. Uy, vamos a parar para que se pueda anotar. Básicamente, calcio. Ese es el electrolito calcio. Calcio más 2, ¿no? ¿Que justifique un necesario proceso de contracción muscular más rápido? No. Tiene que ser un proceso de contracción muscular lento y sostenido, tanto para el potencial de acción como para la despolarización, como para la repolarización como tal. Tiene que ser canales lentos, una actividad lenta. Por eso el peristaltismo en general, desde que nosotros ingerimos alimentos hasta que evacuamos, podría durar de 8 a 15 horas, según tu libro Guyton, de 8 a 15 horas. Muy bien, sigamos. Nos dice, nos dice, no es cierto en base del sistema nervioso entérico. A ver, nosotros hemos estudiado que el sistema nervioso entérico forma parte de lo que conocemos como el sistema nervioso autónomo, ¿correcto? Del sistema nervioso autónomo. Ahí tenemos dos, ¿no? El plexo de Meissner y el plexo de Auerbach, ¿correcto? Plexo de Meissner y plexo de Auerbach. Acordarnos que el sistema nervioso autónomo ya está por el parasimpático y por el simpático, ¿no es cierto? El parasimpático lo que tiene normalmente es un solo ganglio, ¿no? Es un solo ganglio que suele estar cerca al órgano efector y y el simpático, vamos a escribirlo un poquito mejor aquí, a borrar esto. El simpático y el parasimpático. Aquí vamos a escribir simpático. Y el simpático tiene dos tipos de ganglios. Tiene ganglios paravertebrales y prevertebrales, que generalmente están a distancia del órgano efector, ¿no? Entonces, podemos con esto resumir algunas características que tienen que tener ambos plexos. El plexo de Meissner es responsable de la secreción y del flujo sanguíneo gastrointestinal. Eso es totalmente correcto. Eso es totalmente correcto. El plexo de Auerbach, ¿no es cierto?, que se encuentra entre la circular interna y la longitudinal externa, el plexo de Meissner está en la capa submucosa, es responsable de la motilidad gastrointestinal. Eso es totalmente correcto. Eso es totalmente correcto, dice. El plexo mioentérico tiene neuronas inhibitorias. Eso es totalmente correcto. Y lo explicamos por qué. Aparte de la actividad que tiene estimulante por el acetilcolina, también hay otras sustancias que modulan la acción, del plexo mioentérico. Ahí está, por ejemplo, el péptido vasoactivo, el péptido vasoactivo, ¿correcto? El péptido vasoactivo. Pero están que me escriben. Jamie está aquí. Hola. Hay una alumna que no tiene el link. A ver. Sí, sí está. Ok. Sigo entonces. Ok. Sigo entonces. Muy bien. El plexo mioentérico tiene neuronas inhibitorias. Sí. Les decía, sustancias como el péptido vasoactivo
sustancias como el péptido gastrointestinal también funcionan en el plexo mioentérico. Básicamente, ¿para qué? Básicamente para retardar el vaciamiento. Pero, a ver, aquí hay un tema que explicar mejor. Lo voy a hacer mejor en una pantalla en blanco, mejor lo voy a hacer en una pantalla en blanco. Miren, el plexo mentérico lo que busca es que haya una comunicación o una traslado del potencial de acción, digamos, desde de boca a ano, ¿ya? En este caso sería esófago, estómago, pero en dirección colónica o en dirección al ano. Pero nosotros tenemos que hay esfínteres. Por ejemplo, tenemos un esofágico inferior, tenemos el píloro, tenemos la iliocecal, ¿correcto? Si bien es cierto, el plexo mioentérico va a buscar que las fibras musculares lisas como tal se contraigan para el desplazamiento, ¿no? del material digerido, ¿cierto? Pero también tiene que buscar la relajación, la relajación de estos esfínteres. Entonces, al dar también el efecto de relajación en estos esfínteres, tienes la actividad inhibitoria del plexo mioentérico de Auerbach. ¿Correcto? O sea, uno puede decir, oye, sí, el plexo mioentérico va a favorecer la motilidad intestinal, ¿no es cierto? Y todo lo demás, y solamente tiene actividad estimuladora. No, también tiene actividad inhibitoria, ¿correcto? Tiene actividad inhibitoria que va a favorecer que no solamente ese material que está propulsado continúe su camino, sino también que los esfínteres se relajen y pase. El esfínter se relaje y pase, ¿correcto? Entonces, también el plexo mentérico de Auerbach tiene esa función, tiene esa función. Dice, el plexo de Meissner no puede regular las contracciones de la musculares de la mucosa. Ajá. A ver, vamos a hacer otra pantallita. Nosotros sabemos que tenemos mucosa, submucosa, muscular, ¿no es cierto? Y serosa. Nosotros sabemos que en esta mucosa está el plexo de Meissner y que también existe la muscularis o la muscular de la mucosa, ¿cierto? Este plexo de Meissner, tiene que regular esa acción. A pesar de ser una parte muscular, a pesar de ser de ser una estructura muscular, el plexo mioentérico de Auerbach no tiene mayor injerencia en él. Repito, aparte de ser una estructura muscular lisa, el plexo de Auerbach no tiene mayor injerencia en él. Lo que sí lo tiene el plexo de Meissner. Y doctor, ¿para qué nos sirve que el plexo de Meissner tenga actividad en la muscular de la mucosa? Básicamente porque va a favorecer que los productos de la secreción de las células mucosas, ¿correcto? O células productoras de enzimas, ¿correcto? Puedan vertir su contenido hacia la luz del intestino. Sin contar además que, por ejemplo, en el caso muy parecido o muy común de el intestino delgado, donde tenemos la válvula de Kerkring, ¿cierto? La válvula de Kerkring nos favorece pues que mejore la superficie de absorción. Mejora la superficie de absorción y además
ese muscular de la mucosa, ese muscular de la mucosa también va a favorecer que ese movimiento o formación de las austras, famosas austras que tiene, que tiene el colon. Entonces, tiene también importancia, ¿no? Esta muscularis de la mucosa, pero muy aparte a pesar de ser un componente muscular, no está gobernado por el plexo de Auerbach, está gobernado por el plexo de Meissner. Correcto, datito importante. Entonces, esto es falso. No puede regular, no, sí tiene que regular, debe regular. Correcto, esto es un datito importante, ¿no? Que a veces por concepto decimos, oye, pero si es muscular bioentérico, no, tranquilos. En este caso es el Meissner el que se encarga de él, ¿correcto? Muy bien, sigamos. Dice, no es cierto de los reflejos gastrointestinales. A ver, hemos estudiado en clase los diferentes reflejos gastrointestinales o los principales reflejos gastrointestinales en cuanto a lo que es, para lo que es la motilidad de masa, ¿no? Y de segmentación, ¿no? Entonces, tenemos que señalar algunas características de estos. Dice, los reflejos integradores regulan funciones de secreción, absorción, motilidad intestinal, etc. Sí, es cierto, porque acuérdate que son gobernados por el plexo de Meissner y por el plexo de Auerbach. Entonces, este tipo de reflejos que van a retornar, correcto, o a llegar hacia los diferentes plexos de Meissner y el plexo de Auerbach, independientemente del segmento de tubo digestivo, independientemente del segmento de tubo digestivo, van a llegar y van a, pues, tener, pues, funciones estimuladoras, en algunos casos funciones inhibitorias. Entonces, integrándose esto, ¿se regulan todas esas funciones? Claro que sí, claro que sí. Dice, el reflejo gastrocólico favorece el vaciamiento del colon. Acuérdense, por favor, que el gastrocólico es el reflejo que se da cuando el alimento llega al estómago. Y ese alimento que llega al estómago estimula distensión, por distensión, por distensión, estimula la motilidad intestinal. Y este de aquí puede estimular, ¿no? Al recto en este caso, bueno, al colon o recto, ¿no es cierto? Para tu vaciamiento. Eso lo hemos visto en clase, ¿no? Básicamente, lo hemos visto en clase. Dice, el reflejo de defecación consiste en estímulos que llegan del estómago, es correcto, e intestino delgado, es correcto, por eso estudiamos el famoso reflejo ileocólico, para contraer colon, recto y músculos abdominales. Eso es totalmente correcto. Nosotros, en la materia de lo que es reflejo de defecación, sabemos que tiene su componente voluntario e involuntario. Y el involuntario, básicamente, pues va a buscar contraer el colon, el recto, ¿correcto? Y el componente voluntario, va a buscar la actividad de los músculos abdominales y además para el tema de contracción. Y además la relajación del esfínter anal externo. ¿Correcto? ¿Correcto? Muy bien. Dice, los reflejos enterogástrico y cólico ilial favorecen el paso de material digerido en dirección al ano. Si tú lo lees así, dices, eso es verdadero. Pero no, doctores, esto es falso. Estos reflejos enterogástrico y cólico ilial tienen la función de hacer un reflejo retrógrado, o sea, hacia el segmento anterior, ¿cierto? Por ejemplo, aquí tenemos el colon, el ilion, ¿cierto? Y del intestino delgado hacia el estómago.
Estos reflejos que son en sentido contrario, básicamente lo que buscan es disminuir el peristaltismo, disminuir el transporte de material digerido en el sentido hacia el ano. Disminuir, inhibir. ¿Para qué? Para básicamente, pues, no estar nosotros cada dos o cada hora yendo al baño a ocuparlo. Esto favorece que, por ejemplo, podamos tener, ya que tenemos una separación de 8 horas entre los principales alimentos del día, entre comillas, tener una separación de 8 horas para la evacuación. Acordarnos que lo normal o lo fisiológico es que tantas son las comidas principales y tantas deberían ser las oportunidades para ir a ocupar el baño. Entonces, estos reflejos no favorecen, al contrario, son reflejos reguladores. Son reflejos reguladores de el paso, ¿no? Del transporte de material digerido en dirección hacia el colon y hacia el ano. ¿Correcto? Entonces, lo marcamos con rojito, dice, ¿favorecen? No, nada que ver, no favorecen el paso del material digerido al ano. Más bien, son reflejos reguladores. Son reflejos reguladores, doctores, reguladores. ¿Correcto? Clave D. Muy bien, sigamos. Dice, no es cierto de la motilidad gástrica. Dice, su capacidad receptiva de alimentos se basa en el reflejo vago-vagal. Ajá. Esto es importantísimo de estudiar. El reflejo vago-vagal va a favorecer que, ¿qué significa vago-vagal? Que va a haber principalmente una retroinhibición o un feedback negativo. ¿A quién? Al nervio vago. Si el nervio vago, doctores, hemos estudiado, nervio vago, parasimpático, liberación de acetilcolina, y con la liberación de acetilcolina se da la contracción muscular lisa, y con la contracción muscular lisa se favorece el peristaltismo y el transporte en masa, ¿no? Del material digerido. Eso es lo que hemos estudiado. Pero el reflejo vago-vagal le da esa retroalimentación negativa al nervio vago y favorece que el estómago pueda aprovechar su máxima capacidad. ¿Correcto? Ese reflejo vago-vagal sirve para que el estómago pueda tener o adquiera la capacidad de recepción de la mayor cantidad de alimentos. ¿Correcto? Ahora, esto cuando llega a su límite o a la máxima distensión de las fibras musculares del estómago, es cuando aparecen como estímulo las ondas en espiga, los anillos, ¿cierto? Los anillos de constricción, y de esa manera se pueda dar el vaciamiento, ¿no? O el llenado hacia el píloro, ¿no? y la movilización del material digerido. ¿Correcto? Entonces, esto es verdadero. Dice, se forman anillos peristálticos de constricción desde el cuerpo hasta el antro, y las contracciones centrales forman la bomba del píloro. Eso es totalmente correcto. Justo estábamos hablando de eso, ¿no? Una vez que se llega a su límite de capacidad del estómago, esa distensión de la fibra muscular lisa iba a estimular la contracción, la formación de esos anillos peristálticos de constricción que deben iniciarse en el cuerpo del estómago y pueden ir en dirección hacia el antro pilórico.
y de esa manera, ¿no? Se dé esa fuerza de contracción y además movimiento de masa, que es lo que se conoce como la bomba del píloro, la bomba del píloro. Eso es lo que vas a encontrar en tu libro. Dice, hormonas como la colecistoquinina y secretina, además de niveles elevados de ácido clorhídrico, inhiben el vaciamiento gástrico. Sí, claro que sí. La colecistoquinina, que viene de las células I del intestino delgado y la secretina de las células S del intestino, ¿no? Estas son características importantes o son hormonas porque se van a la circulación, son hormonas que disminuyen el vaciamiento gástrico, disminuyen el peristaltismo, disminuyen el vaciamiento, disminuyen el peristaltismo, contraen al píloro, ¿correcto? Y además también las grasas, pues, además de niveles elevados de ácido clorhídrico, sí, y esto lo logras básicamente cuando se da la estimulación por las grasas, comidas copiosas, ¿no? Las comidas copiosas, las grasas, elevan los niveles de ácido clorhídrico, ¿no? Y nosotros, gracias a la colecistoquinina y la secretina, podemos no solamente controlar la secreción de ácido clorhídrico mediante una estimulación negativa, sino también pues retardar el vaciamiento gástrico, disminuir lo que es el peristaltismo y aumentar el tono, ¿no? O la contracción de la válvula pilórica, ¿no? Entonces, eso es totalmente correcto. Dice, la gastrina es probable que inhiba el vaciamiento gástrico. Si nosotros ponemos a pensar en esto, y este va a ser el tipo de pregunta que te va a hacer pensar, oye, el ácido clorhídrico es estimulada su producción a base de gastrina, ¿correcto o no? Ah, mira. Y la gastrina va a hacer que se produzca más ácido clorhídrico. Y el ácido clorhídrico se puede hacer que estimule la colecistoquinina y la secretina e inhiba el vaciamiento gástrico, ¿verdad? Ah, mira, pero sucede todo lo paradójico, o lo contrario. La gastrina, la gastrina favorece, 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 favorece el vaciamiento gástrico. Entonces, en las preguntas puede preguntarse, ¿no? Hormonas o sustancias que favorecen el vaciamiento gástrico. Entonces, pum, ya tienes una lista ya de aquellas que favorecen el vaciamiento gástrico. Aquellas que inhiben el vaciamiento gástrico, pum, ya tienes ciertas sustancias que favorecen el vaciamiento gástrico. Entonces, esto es importante que ustedes lo tengan en cuenta como datito, porque es paradójico, ¿no? Es paradójico. La gastrina, si bien es cierto, no, oye, sí, la gastrina favorece el aumento de ácido clorhídrico, ¿no es cierto? Y el ácido clorhídrico cuando está muy elevado, pues, ¿no? Disminuiría el vaciamiento gástrico. Ah, pero no la gastrina directamente lo favorece, sino, perdón, lo inhibe, sino lo favorece. En menor grado, ¿ah? En menor grado, pero lo favorece. Y por eso esta es falsa. Por esto es falso. La gastrina favorece el vaciamiento gástrico. Y es datito por ahí que anda medio perdido y colgado, ¿no? En tu libro hay. Bien, sigamos. Dice, no es cierto de la motilidad intestinal. No es cierto de la motilidad intestinal. Eh, Vamos a ver, hay motilidad intestinal aquí básicamente referido al intestino delgado, ¿correcto, doctores? Esto aquí está más orientado la pregunta hacia el intestino delgado, ¿correcto? Entonces, veamos, dice, ¿cuáles son las sustancias que favorecen la motilidad intestinal? Ah, mira, la gastrina, la colecistoquinina, insulina,
la motilina, que es una proteína intrínseca, ¿no? Para la motilidad, y la serotonina. La serotonina, ¿no? La serotonina favorece la motilidad intestinal, eso es verdadero. Eso es verdadero. ¿Y quiénes inhiben la motilidad intestinal? La secretina y el glucagón, eso es verdadero. Doctor, la colecitoquina, sí, la colecitoquina, acuérdate que hace la contracción de quién, de la vesícula biliar y también la motilidad intestinal del duodeno hasta el ilion, ¿correcto? Del duodeno hasta el ilion, ¿correcto? La principal inhibidora de todo, acuérdate la somatostatina, ¿correcto? Acuérdate la secretina, ¿no? Y en este caso, la hormona que siempre le va a dar la contra a la insulina, ¿no? Sus efectos complementarios, insulina, glucagón. Muy bien. Dice, el movimiento neto, disculpen, en el intestino delgado es de 1 centímetro por minuto. Eso es verdadero también. Esto es datito para que lo tengan en cuenta para su examen, ¿no? Esto sí, sí es un datito bastante importante. 1 centímetro por minuto es el movimiento peristáltico que se da a lo largo de todo el intestino. Luego dice, el reflejo gastroilial no favorece el paso del ilion hacia el ciego. Falso, 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 falso. Este viene del estómago hacia el ilion. ¿Y qué hace en el ilion? Relaja la válvula iliocecal. Relaja la válvula iliocecal. Y al relajar la válvula iliocecal, se mejora el paso del material digerido del ilion hacia el ciego. Y con ello también aparece también el reflejo iliocólico. Reflejo iliocólico que también favorece la defecación. La defecación, ¿correcto? Importantísimo. Entonces, el reflejo gastroilial sí favorece el paso del ilion hacia el ciego, gracias a que disminuye o relaja la válvula iliocecal y de esa manera también se logra tener el reflejo de la defecación, ¿no? De estimular también el reflejo de iliocólico, iliocólico. Muy bien, está la falsa. Sigamos. Dice, no es cierto acerca de la motilidad del colon. No es cierto acerca de la motilidad del colon. Acordémonos que la motilidad del colon básicamente se va a dar en movimientos en masa, ¿no? Y movimientos también de segmentación. ¿Por qué hay segmentación, doctor? Porque también hay absorción a nivel del colon. También hay absorción. ¿Qué más hay a nivel del colon? Hay formación de vitaminas. Vitamina K. ¿Qué más hay en el colon? También hay actividad enzimática, ¿no? Para la activación del estercobilina, ¿cierto? Que es la que le va a dar el color a las heces, ¿correcto? Eh, también hay actividad bacteriana, acordémonos que hay bacterias aerobias y bacterias anaerobias, ¿correcto? Existe, por cada bacteria aerobia, existen 10 bacterias anaerobias, ¿correcto? Datitos importantes que, bueno, te pueden servir no necesariamente para la práctica, sino también para tu tema teórico. Sigamos entonces. ¿El reflejo gastrocólico y iliocólico favorecen los movimientos en masa? Sí, lo acabamos de explicar en la pregunta anterior, no lo acabamos de explicar, ¿no? El reflejo gastrocólico y el reflejo iliocólico, ¿no? El gastrocólico, ¿cierto? Va del estómago hacia el colon, ¿correcto? Y esos mecanorreceptores, básicamente, ¿qué hacen? Hacen su arco reflejo y se da el reflejo de la defecación. El iliocólico, ¿no? También en el paso de la masa digestiva del ilion hacia el colon, causa la relajación de la válvula ileocecal y también favorece la defecación. Entonces, eso es totalmente correcto. La irritación de la mucosa del colon favorece grandes movimientos en masa. Eso también es verdadero. Hasta cierto punto,
puedes buscar lo fisiológico o también puedes buscar lo relativamente patológico. En lo fisiológico, básicamente, pues, las bacterias que actúan, que viven, que acabamos de hablar aquí, también pueden tener dentro de su metabolismo ciertas actividades que pueden irritar la mucosa del colon y favorecer el peristaltismo. En el tema patológico están aquellas enterobacterias que causen diarreas. Existe otras patologías como eh, enfermedades que irritan o son enfermedades inflamatorias del colon, ¿correcto? Inflamatoria del colon, eh, de tipo autoinmune, te suelto un nombrecito, colitis membranosa, colitis membranosa. Entonces, y de otra manera, doctor, que no es ni fisiológica ni patológica, mira, los famosos laxantes. Los famosos laxantes, también algunos de los diferentes grupos, pueden irritar la mucosa del colon y con eso, pues, favorecer el desplazamiento de grandes masas, ¿no? Entonces, esto es una ampliación del conocimiento que pueden tener acerca de esta irritación de la mucosa como estimulador del peristaltismo. El esfínter anal interno es involuntario, eso sí lo hemos estudiado, básicamente pues inervado por fibras somáticas, disculpen, fibras autonómicas, me disculpas, fibras autonómicas, ¿no? Que vienen del sistema nervioso autónomo, ¿no? Fibras autonómicas, por eso es totalmente involuntario, ¿no? Entonces eso incluso lo hemos explicado en clase. Dice, el esfínter anal externo es inervado por fibras parasimpáticas del plexo sacro. El esfínter anal externo es inervado por fibras parasimpáticas. Eso es falso. Eso es falso. Básicamente porque el esfínter anal externo, para empezar, es voluntario. Y si es voluntario, básicamente está inervado por el nervio pudendo. El nervio pudendo. El nervio pudendo determina, ¿no es cierto?, ya el control final de la defecación. Por eso es que nosotros, al tener pues ese reflejo de defecación, ¿no es cierto?, no es que ocupamos, ¿no?, o hacemos el vaciamiento del colon en ese preciso momento. Buscamos el lugar, las condiciones adecuadas, ¿no?, para poder tener una evacuación tranquila y socialmente aceptable. Y de esa manera, pues nosotros podemos manejarlo gracias a las fibras, ¿no? Somáticas, fibras somáticas, fibras somáticas, somáticas del esfínter anal externo, ¿correcto? Muy bien, ahí vamos soltando varios datitos que tienen que tener en cuenta. Muy bien, por ahí lo dejamos por la paz en cuanto a lo que es motilidad. Vamos a lo que es secreción. A ver, veamos entonces. Secreción. Tenemos en primer lugar la secreción salival. La secreción salival que está dada por sus tres grandes grupos. La glándula parótida, la glándula submaxilar y la glándula sublingual. ¿Correcto? De las tres, ¿quién produce mayor cantidad de saliva? La glándula submaxilar. ¿Correcto? La glándula submaxilar es la que produce más saliva. ¿Qué más? Es la de secreción mixta. Tiene secreción serosa, que es la que tiene el componente enzimático, ¿no? El componente enzimático, ¿no? Y la mucosa, que tiene secreción del componente de agua y mucina, agua y mucina. ¿Correcto? Componente enzimático en la serosa y componente de mucina en la acuosa. O perdón, en la mucosa. Muy bien, entonces revisemos.
Dice, es rica en iones potasio y bicarbonato, llegando a 1000 mililitros diarios. Sí, correctamente. Este es dato exacto del libro. Se produce alrededor de 1 litro de saliva al día, ¿correcto? Rica en iones potasio y en iones bicarbonato. ¿Y por qué básicamente tienen que tener esta conformación aunado a la secreción mucosa o la secreción de mucus o de moco? Básicamente, pues primero, para que cuando se dé el proceso de la fase de la deglución, sea lo menos irritante posible ese proceso de deglución, en primer lugar. Entonces, esto es fisiológico, esto es fisiológico, ¿correcto? Dice, contiene tiosanato, lisosimas e inmunoglobulinas. Eso también es verdadero. Doctor, ¿para qué sirve lisosima? Lisosima es una enzima proteolítica para la destrucción de bacterias. El tiocianato, es una sustancia que debe ingresar dentro de lo que es la bacteria para inhibir su metabolismo y de esa manera también muere, ¿correcto? Entonces tienen actividad antibacteriana el tiocianato y las lisosimas. Y además inmunitarias, como la inmunoglobulina A. Inmunoglobulina A. Dice, la tialina es responsable de la digestión inicial del almidón. Sí, al romper sus enlaces alfa glucosídico. Recordar, por favor, que nosotros no tenemos componente para digerir, por ejemplo, celulosa. Entonces, nosotros no podemos romper ese enlace glucosídico. Lo que sí podemos romper es el enlace alfa-glucosídico del almidón, ¿correcto? Y en primera instancia es gracias a la tialina, ¿correcto? Que más o menos nos ayuda a digerir el almidón en un 20 a 40, 20 a 40%, ¿no? Y luego viene la amilasa pancreática, que va hasta el 80% de digestión, de lo que es los carbohidratos, ¿correcto? Así que eso es totalmente verdadero. Dice, el noveno par craneal se encarga de inervar las glándulas submaxilares. A ver, ya lo habíamos visto esto en la práctica. Tenemos glándulas parótidas. Esta de aquí es inervada por el noveno par craneal. Luego tenemos las submaxilares, las sublinguales, y esta de aquí son inervados por el séptimo par craneal. Entonces, importante el dato a tener como más que nunca en cuenta, ¿correcto? Más que nunca en cuenta. Entonces, el noveno par craneal se encarga de inervar las glándulas submaxilares. No, eso es falso. Completamente falso. ¿No? Completamente falso. Entonces, no es el noveno par craneal, es el séptimo par craneal, ¿correcto? Séptimo par craneal. Muy bien, sigamos. Dice, no es cierto acerca de la secreción gástrica. A ver, secreción gástrica, tenemos que recordar algunas cositas, ¿correcto? Tenemos las oxínticas o parietales, las principales ocimógenas, tenemos las células G de gastrina, ¿no? De gastrina. Tenemos las células parietales oxínticas que producen, ¿no? En su luz el ácido clorhídrico y también el péptido, claro, el péptido, el factor intrínseco de Cancesley. Y que gracias a que existe el ácido clorhídrico, el pepsinógeno se puede convertir en pepsina. ¿Y ese viene de dónde? De las células principales. Y siendo la gastrina
el principal estímulo para la secreción de ácido clorhídrico. ¿Quién más es un estimulador del ácido clorhídrico? La acetilcolina, correcto, que viene por la inervación del vago, y también la histamina. La histamina que viene de otro tipo, por ejemplo, células que también son células neuroespecializadas o neuroendocrinas, ¿no? Y también la histamina también tiene células, pero viene de células neuroendocrinas, o también llamadas células APUT, ¿correcto? Células APUT. Entonces, vamos a ver. Dice, el ion cloro usa el transporte activo hacia la luz gástrica a partir del intercambio con sodio. Eso es correcto. Eso es correcto. La llegada del cloro, ¿correcto? La llegada del cloro, ¿cierto? Hacia la luz es básicamente cotransportador de sodio. Sale cloro, entra sodio. Y luego ese sodio puede hacer un cambio con el potasio, y luego ese cambio con el potasio es el que de nuevo hace que ese potasio que regresa, ¿no? Hace el cambio con el potasio, y luego ese potasio, uy, está muy larga esa acá, a borrarlo. Aquí, ahora sí, ¿no? Y ese potasio, aquí lo tenemos, y este potasio sirve para intercambiar, ¿no es cierto? Para intercambiarse, ¿no? Con los iones hidrogeniones, y de esa manera nosotros podemos aquí tener el transportador más importante en la secreción gástrica, que es la bomba de protones. ¿Correcto? Entonces, eso es totalmente cierto. Dice, existe estimulación gastrina-histamina en la fase gástrica. A ver, si bien es cierto, la gastrina se va hacia la célula parietal oxíntica para producir ácido clorhídrico, la histamina también, pero la histamina, esta célula que libera histamina también tiene estimulación de la gastrina. O sea, la gastrina puede ir directo a la célula parietal oxíntica, sí, y también la gastrina puede ir a la célula neurosecretora o célula PUT, y que libera histamina, y de esa histamina también luego ir a la célula parietal y estimularla para formar el ácido clorhídrico, también, doctores. Datito importante, ¿correcto? Datito importante. Totalmente cierto. Correcto. Verdadero. La secreción gástrica total es de 1500 mililitros diarios. Esto también es un dato exacto de tu libro. Tenlo en mente. Hemos hablado de 1 litro en secreción salival. Estamos hablando ahorita para secreción gástrica, estamos hablando de 1,5 litros. 1,5 litros. Recordarlo, mantenerlo, tenerlo en cuenta, tenerlo en mente. Dice además, el periodo interdigestivo, o sea, entre comida y comida, es el cual hay mayor producción de secreción ácida. Ya, esto, señores, es falso. Esto, señores, es falso. Esto, señores, es falso. En ese periodo, la actividad, la actividad, en ese periodo, la actividad de las células parietales suboxínticas es nula, es casi nula o imperceptible. ¿Correcto? Es casi nula o imperceptible. Pero en algunas situaciones de ayunos, estamos hablando del periodo interdigestivo, o sea, entre comida y comida, o sea, entre el desayuno y el almuerzo, entre el almuerzo y la cena. Pero si nosotros tenemos ayunos, por ejemplo, de mayores de 24 horas, ya sí, ahí sí se da la estimulación gástrica, la estimulación de secreción gástrica. Eso ya no es periodo interdigestivo, y eso ya es periodo de ayuno prolongado, ¿no? Y este también es uno de los mecanismos fisiopatológicos por el cual tenemos úlcera péptica.
cuando hay un ayuno, una secreción ácida en ayuno prolongado, ¿correcto? Cuando tenemos ayuno prolongado, es un estímulo para la secreción ácida y es uno de los mecanismos fisiopatológicos para la producción, ¿no? O la presentación, ¿no? De las úlceras pépticas, Así que hay que tenerlo también en cuenta, ¿no? Como conocimiento general. Entonces, esto es falso. Esto es falso. Bien, sigamos. No es cierto de la secreción pancreática. No es cierto de la secreción pancreática. No es cierto de la secreción pancreática. Dice, a ver, de aquí de esto, en la práctica hemos hablado muy poquito, pero solamente lo vamos a utilizar para señalar lo que está relacionado a lo que hicimos nosotros de digestión de las grasas principalmente. ¿Correcto? Entonces dice, las enzimas más importantes para la digestión de las grasas, la lipasa pancreática, eso es correcto, colesterol esterasa y fosfolipasa. Estas son las enzimas que digieren grasas, ¿no? Que sí nos interesan para el tema relacionado con nuestras prácticas. ¿Correcto? Eso es totalmente verdadero. La acetilcolina, bueno, antes de pasar, ¿qué podemos señalar de la secreción pancreática? Básicamente, pues que principalmente está el pool de enzimas, ¿cierto? Decimógenos, ¿no? Que básicamente, pues, tienen que activarse, ¿no? Gracias a las enteroquinasas, ¿no? A las enteroquinasas del intestino y tener, pues, así la digestión, ¿no? O la digestión final, por ejemplo, de péptidos y proteínas. Entonces, veamos, dice, la acetilcolina, la colecistoquinina y la secretina estimulan la secreción pancreática. Sí, la acetilcolina, como bien lo hemos señalado, por el nervio vago. La colecistoquinina, ¿para quién? Para bicarbonato, perdón, para lo que es el batería enzimática. Disculpen, colecistoquinina para la producción para la secreción de enzimas y la secretina para bicarbonato. Esto tienes que sabértelo de memoria. Acetilcolina, ok, como actividad neuroendocrina, ¿no? Parasimpática, autonómica, para la secreción de cualquier tipo de glándula. La colecistoquinina para que se secreten las enzimas y la secretina para la secreción de bicarbonato. Acordarse, ese juego de esas tres es importantísimo en la secreción pancreática y que hemos señalado, ¿no? Que es importante básicamente, pues, para lo que es la digestión de las grasas y carbohidratos. ¿Correcto? Importantísimo. Dice, la secreción pancreática diaria es de 1000 mililitros. También es otro datito exactito. Bueno, esto es diario, ¿no? Diario. También el dato exactito de tu libro. Producción diaria, 1000 mililitros. Dice, la secretina es responsable de la secreción de la batería enzimática. No, lo acabamos justo de estudiar. No es de la secreción enzimática. La secretina es para el bicarbonato. Ato. Bicarbonato. ¿Correcto? Bicarbonato. La secretina es la principal responsable y esto es una hormona. Esto es una hormona producidas en las células S, ¿no? Células S, ¿correcto? Del intestino, células S del intestino. Y es responsable básicamente de la secreción de bicarbonato. Bicarbonato. La colecistoquinina, vamos a hacer otro capítulo acá. Acuérdate, batería enzimática. Batería enzimática. La colecistoquinina también, ¿qué más hace? Contrae vesícula biliar y relaja esfínter de hoy. No te puedes olvidar. Pregunta fija de examen. El juego va a estar aquí. ¿Cuál sí, cuál no? ¿Cuál para esto, cuál para el otro? Por ahí va a estar el juego. Por eso tienen que tener estos conceptos recontra aprendidos. Entonces, esto es la falsa. Muy bien, bacán. Sigamos. No es cierto de la secreción biliar. No es cierto de la secreción biliar. A ver,
la secreción biliar, vamos a tener pues nuestra bilis, ¿no? Y nuestra bilis va a tener dos componentes. La bilis que es hepática y la bilis de la vesícula, ¿correcto? Se dice en general que la vesícula contiene una bilis mucho más concentrada, ¿no? Una bilis mucho más concentrada, ¿correcto? Una bilis mucho más concentrada. Entonces dice, la secretina estimula la secreción ductal del hígado. Esto es un datito que los puede confundir, ¿ah? Esto es un datito que los puede confundir. Y esto es verdadero. Y esto es verdadero. Está textual de tu libro. Y te puede confundir. Dice, la secretina estimula la secreción ductal del hígado. Como muchas veces pues decimos, ¿no? Oye, el pool enzimático es en el páncreas, ¿no es cierto? Está por la colecitoquina. Oye, de repente sucede lo mismo en el hígado y te puede hacer confundir, ¿no? Te puede hacer confundir. Y, ¿no? La secretina estimula la secreción ductal del hígado, ¿correcto? La secreción ductal del hígado. Básicamente, ¿qué cosa? También bicarbonato. También bicarbonato. También bicarbonato, porque acuérdate que la bilis también tiene bicarbonato. No tanto como la que produce el páncreas, no tanto como la que produce el mismo intestino, pero tiene bicarbonato. ¿Correcto? Este es un datito importante que puede hacerte fallar, puede hacerte confundir. Dice, la vesícula biliar no, la bilis, disculpen, la bilis vesicular contiene menos bicarbonato que la bilis hepática. Eso es verdadero. La bilis hepática más o menos tiene 28 miliequivalentes de bicarbonato y la bilis, esto es la bilis hepática, y la bilis vesicular tiene 10. Y esto es dato exacto de tu libro. Dato exacto de tu libro, así que tenerlo en cuenta. La bilis vesicular tiene más sales biliares que la bilis hepática. Sí, totalmente de acuerdo, totalmente, más o menos tiene, de sales biliares, la bilis vesicular tiene 1.1 y la bilis hepática tiene, perdón, al revés, disculpen, al revés. La bilis vesicular aquí tiene 6 y este tiene 1.1. Así que datito de tu libro, ¿ah? Datito de tu libro, dice. La vesícula biliar tiene más agua que la bilis hepática. No, eso es falso. Va partiendo de que nosotros sabemos que esta de aquí está más concentrada. Uy, qué feo. Vamos a borrarlo. Partiendo de aquí que la bilis vesicular está más concentrada. ¿Correcto? Y si está más concentrada, tiene menos agua. ¿Correcto? Tiene menos agua. Más o menos de 97 a 95 aproximadamente, si la memoria no me falla, ¿no? De agua. ¿Correcto? Así que esto es la falsa. Esto es la falsa. ¿Correcto? Esto es la falsa. Muy bien, sigamos entonces. Dice, no es cierto acerca de la absorción y digestión de los carbohidratos. A ver, repasemos entonces, ¿cómo era esa digestión? A ver, tenemos en la boca y tenemos en lo que sucede en el intestino, ¿correcto? En la boca tenemos que el almidón se puede ir hasta maltasa, o en general disacáridos, ¿no? En general disacáridos. Mejor vamos a ponerlo así. En general disacáridos hacia disacáridos, ¿no? Del almidón hacia disacáridos, la alfa-dextrina, sí, etcétera, ¿no? Luego, en el intestino pasan de disacáridos a monosacáridos, ¿correcto? Dentro de los monosacáridos, acordarnos. Esto también es importante que nos acordemos. La maltasa, que lo va a llevar, ¿no es cierto?, a glucosa más glucosa. La lactosa
o la lactasa que te va a llevar de glucosa a galactosa, ¿cierto? Y la sacarasa, que lo va a llevar pues, hacia glucosa más fructuosa. Glucosa más fructuosa. Y estos son los monosacáridos, y estos son los monosacáridos que se van a absorber. Estos son los monosacáridos que se van a absorber. ¿Correcto? Estos son los monosacáridos que se van a absorber. Entonces, veamos, dice, la glucosa se absorbe por cotransportador de sodio-glucosa. Sí, eso es totalmente correcto. Eso es totalmente correcto, ¿no? Eso es totalmente correcto. Un segundito, por favor. Un segundito, disculpen la interrupción. ¿A dónde vas? Espérame que ya acabo. Sí, pues espérame. Aquí. Tengo que hablar y te tomas mi agua. Ay, para un poquito. Listo. Listo. Entonces, la glucosa como tal, en el enterocito, la glucosa junto con la galactosa, necesitan transporte facilitado. Este transporte facilitado suele ser sin gasto de energía y suele estar dado por en el caso de la glucosa, por el transportador sodio-glucosa tipo 1, ¿correcto? Sodio-glucosa tipo 1. Este es el mismo sodio-glucosa tipo 1 que encontramos en el túbulo contorneado, ¿cierto? En el túbulo contorneado, ¿no? Ahí pues vimos el transportador tipo 1 y también uno de los más importantes que era el tipo 2, ¿no? El tipo 2, ¿no? Entonces, la glucosa se transporta, ¿no? Por sodio-glucosa. ¿La galactosa tiene un mecanismo similar a la glucosa? Sí, eso es correcto también, eso es correcto. ¿Correcto? Eso es correcto. La amilasa salival hidroliza el 20% a 40% de carbohidratos. Eso sí lo habíamos mencionado, ¿no? La amilasa salival o la tialina, ¿no? Puede degradar, ¿no? De 20 a 40, ¿no? 20 a 40%. Y la amilasa pancreática solo hidroliza el 30%, ¿no? Solo hidroliza el 30%. Oh, perdón. Dice, la amilasa pancreática solo hidroliza el 30%. No, eso es falso. Eso es falso, falso, totalmente falso. La amilasa pancreática degrada hasta el 80% de los carbohidratos. Eso es dato importantísimo, ¿no? Eso es totalmente, totalmente falso. Datito importante, la fructosa usa un transportador que se llama GLUT5. La fructuosa, para su absorción, tiene un transportador, ¿correcto? Es un transportador de membrana llamado GLUT5. GLUT5, ¿correcto? GLUT5. Muy bien, sigamos. Dice, no es cierto acerca de la absorción, no es cierto acerca de la absorción y digestión de las grasas. A ver, para el tema de digestión y absorción de las grasas tenemos que acordarnos de algo. A ver, por aquí lo vamos a hacer. Entonces tenemos las grasas, ¿no? Las grasas que las gotas grasas tienen que emulsificarse, se emulsifican gracias a la bilis, básicamente, bilis, básicamente a las sales biliares, ¿correcto? Las sales biliares favorecen, ¿no? La emulsificación, ¿no? Y de esta emulsificación de las grasas, viene la
lipasa pancreática, la lipasa pancreática, ¿no es cierto?, que viene del páncreas, la lipasa pancreática, ¿cierto? Y estas gotas las hidroliza hacia monoglicéridos y ácidos grasos libres, ¿correcto? Luego, estas mismas sales biliares, ¿correcto?, favorecen la absorción, forman una película que las une, las engloba, llamadas micelas. Y esas micelas, por su naturaleza lipofílica, son las que hacen que puedan ingresar al enterocito. Y esta micela aquí se da una redistribución. ¿Por qué? Porque se va a separar en sales biliares, se separa las sales biliares, y estas de aquí se reabsorben a la circulación portal y quedan lo que ha englobado, ¿no?, monoglicéridos, ácidos grasos libres, ¿correcto? Y recordar que si tenemos, por ejemplo, ácidos grasos libres de cadena corta, estos van directamente a la circulación portal. Y si tenemos ácidos grasos libres de cadena larga, estos de aquí van a la circulación linfática. Y además agregar que se da la redistribución en el aparato de Golgi del enterocito, ¿no es cierto? Se da el empaquetamiento de triglicéridos, porque luego pues se rearman gracias a esos monoglicéridos y esos ácidos grasos que están solitos ahí sueltos, ¿no? Se reempaqueta y se forman los kilomicrones que van directamente hacia la linfa, ¿no? Eso es a grandes rasgos lo que habíamos revisado ya en la sesión de clase. Entonces, repasemos. ¿Qué dice? Dice, las sales biliares y la lecitina favorecen la emulsificación de las grasas. Eso es totalmente correcto. Datito del libro, la lecitina. La lecitina también forma parte de la bilis. Es un componente de la bilis, ¿correcto? La lecitina es componente de la bilis. Es importantísimo que lo tengan en cuenta. Dice, las sales biliares forman micelas para facilitar la absorción de grasas. Las sales biliares forman micelas para facilitar la absorción de las grasas. Eso es verdadero porque lo acabamos de explicar. Acabamos de explicar que esas micelas, ¿no es cierto?, son las que engloban monoglicéridos, ácidos grasos, y de esa manera, al formar esa gotita de micela, es la que, gracias a su naturaleza lipofílica, puede transportarse a través de la membrana del enterocito con total facilidad y sin gasto de energía. Dice, los kilomicrones son lipoproteínas que transportan triglicéridos exógenos. Claro que sí, porque estos triglicéridos exógenos vienen de la comida, vienen de la dieta, ¿correcto? De la comida, de la dieta. Entonces son muy importantes, son importantísimos, ¿correcto? Importantísimos, ¿no? Entonces, doctor, ¿y quiénes transportaban los triglicéridos endógenos? Los triglicéridos endógenos eran transportados por las lipoproteínas de muy baja densidad, ¿correcto? De muy baja densidad. Entonces eran famosos VLDL, ¿correcto? Entonces esto también es totalmente verdadero. Dice, los ácidos grasos de cadena corta pasan directamente a la circulación linfática. Los ácidos grasos de cadena corta pasan directamente a la circulación linfática. Eso es falso. Eso es falso, totalmente falso. Eso es totalmente falso. Totalmente falso. Los ácidos grasos de cadena corta pasan directo
a la circulación portal. Los que pasan a la circulación linfática son, recuérdenlo bien, los ácidos grasos de cadena larga y los kilomicrones. Los kilomicrones. Los kilomicrones, ¿correcto? Muy bien, doctores. De esa manera, hemos repasado la mayoría de los puntos que hemos tocado en práctica. Y en base a ellos, entre los tipos de preguntas y en base a lo que se ha explicado cortito, ¿no? Y más lo que se ha ido en nociones generales que tienen que saber de sus apuntes de las clases, de las sesiones, de las sesiones de clase práctica, va a ser lo que se va a tomar en el examen. Como le digo, no se va a tomar nada de conocimiento extra que no esté en su libro, todo de su libro. Todo lo que se ha sacado y se ha mencionado de hoy son datos de su libro. Así que sin más, esperar, confíen en que les vaya a ir bien. Estoy por confirmar la hora del examen. Les explico, me acaban de informar que el examen ha sido no postergado, sino ya no a las 4, sino a las 6, me han dicho, por disposición de aulas. Entonces, supuestamente el aula con la que íbamos a tomar el examen práctico también era a las 6. Entonces, ya he solicitado un aula para que el examen lo tomemos a las 5 de la tarde, antes del examen teórico. De esa manera que mientras ustedes dan su examen teórico, yo ya tener listos sus notas y todo lo demás, para que en ese mismo momento ya puedan salir y puedan tener sus notas tranquilamente. Confío en que todo esto que hemos revisado el día de hoy les va a servir para poder tener un buen desenlace y una buena nota, que sé que muchos lo necesitan y quiero que de verdad les vaya bien. Me despido, doctoras. Ha sido un gusto compartir el día del día de hoy con ustedes. Que les vaya muy bien. Hasta luego.